segunda mesa redonda, ya están los agentes que van a exponer análisis de las propuestas para una Fiscalía General de la República. Está Fernando Gómez Montt, secretario de Gobernación, profesor de la Escuela Libre de Derecho, el propio doctor Moisés Moreno Hernández, y participa también Juan Moreno Sánchez. La dinámica sería lo mismo. El doctor Moreno me ha pedido que siga moderando, iba a moderar la maestra Marilena Leguizamo. Debo decir que es abierto, y debo decir también para los que llegaron que pues estoy viendo que está grabando, se está transmitiéndose en vivo, entonces ya Isabel dijo aquí algunas cosas y yo también pues las reiteré, y no nos retractamos. Doctor Moisés Moreno Hernández, platicamos hace rato que Juan Moreno, no, iba a decir, empezamos a cerrar, el martes pasado Morena presenta ante el Pleno, y fue turnado a comisiones, la propuesta de una ley para la Fiscalía General de la República. Es un documento que se signó el 25 de septiembre, no ha habido muchos cambios, y está turnada a comisiones, a 2 comisiones, y bueno, pues yo no le veo mucho. Está en el Senado, y están trabajando para esos 2 grupos en la Cámara de los Diputados. Pero bueno, hay 4 preguntas aquí: fundamentos y límites de la función de la Fiscalía General con relación al sistema de justicia penal. ¿Cuáles deben ser los rasgos característicos de la Fiscalía? ¿Basta con que sea autónoma e independiente para ser eficaz? ¿Cuál debe ser el procedimiento de designación del fiscal general para garantizar su autonomía y eficiencia? Y por último, ¿qué se propone para que el sistema de justicia penal sea más funcional desde el rol de la Fiscalía? Juan Moreno Sánchez, secretario general de Seporcrim, va a empezar. Lo vimos hace rato, abiertamente de 15 a 20 minutos, podemos regresar después con preguntas. Adelante, maestro. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Mi agradecimiento a este Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales por distinguirme con esta invitación y poder participar en tan importante foro de ideas, de debate en torno a lo que se debe hacer para crear una Fiscalía General de la República. Como sabemos, pues este marco de propuestas surge en el marco de la reforma político-electoral del año 2014, lo cual desde mi punto de vista pues resultó un poco incorrecto el que en esta reforma se contemplara a la Fiscalía, porque bueno, pues el tema fue como parchado, fue como que había que meterlo en una reforma, se metió en este paquete, se le da una vacatio legis que no es clara, no da un punto, una vacatio legis abierta para poder trabajar este modelo de fiscalía que reposa en un ejercicio de derecho comparado con otros países, visitando mucho el contexto del derecho anglosajón. Y bueno, pues finalmente en el texto del artículo 102 de la Constitución Política se establecen los parámetros de esta fiscalía. Desde ahí empezamos con un problema desde las funciones constitucionales que tiene la Fiscalía. Me voy a permitir leer textual este 4º párrafo del artículo 102 constitucional, en el cual se establece con todas sus letras cuál debe ser la función de esta Fiscalía. Dicho párrafo dice: corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal, y por lo mismo solicitará las medidas cautelares contra los imputados. Buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de estos en hechos que las leyes señalen como delito. Procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita. Pedirá la aplicación de las penas e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine. Ya la propia redacción que tiene este 4º párrafo del artículo 102 constitucional, por eso empecé matizando. 2014 la reforma político-electoral ya contiene algunos hierros que desde las teorías de la filosofía en el marco de la filosofía del derecho, de uso del lenguaje jurídico, nos dan choques con resabios del sistema mixto. En principio nos dice, como escuchamos, se va hacia la persecución penal, no acota el contexto de una investigación de los hechos presuntamente constitutivos de delito, en armonía con lo que establecen los artículos 16 y el propio artículo 21 constitucional, y dice medidas cautelares contra los imputados, lo cual también pues me parece como que es una redacción un poco drástica, porque pues lo que debería decir es establecer el asunto de medidas cautelares
para garantizar la presencia de los imputados en el juicio y garantizar este anhelo del debido proceso. Pero bueno, ese es el texto que tiene el artículo 102 constitucional, que establece estas bases de lo que va a ser la autonomía. Y como todos sabemos, en este texto pues hace una particular alusión al cargo de la persona, lo idóneo que debe ser el titular de la Fiscalía General de la República, y establece una serie de hipótesis más allá de concentrarse en cuáles deben ser sus funciones y atribuciones constitucionales, con un mayor desarrollo que el que acabo de leer en este párrafo cuarto. En el momento de transición que vivimos en este país con el próximo cambio de gobierno de la República, pues se ha establecido ya una iniciativa a la que aludió el moderador de la mesa en torno a el proceso de creación de esta fiscalía. Ya se encuentra turnada a comisión, es una iniciativa de ley orgánica de lo que debe ser la Fiscalía General de la República, y bueno, pues en ella se establece como un punto importante para poder ir visualizando el marco de esta mejor operatividad del Ministerio Público de la Federación, la estructura de lo que este centro de estudios ha venido trabajando durante más de 20 años, que tiene que ver con la política criminal. Y en el proyecto pues se hace especial énfasis en el establecimiento ahora como principios rectores que tienen que tener que debe contener o que debe regir la actuación de esta institución como un órgano público constitucional con autonomía, pues la legalidad, la objetividad, la eficiencia, el profesionalismo, la honradez y demás principios que de forma reiterada se están acotando en todas las normas secundarias como eje rector de la actuación, pues para llegar a este fortalecimiento que tanto se requiere de nuestro Estado de Derecho. Y que bueno, pues dicho sea de paso, volviendo a la actividad del centro, se establece como segundo eje del documento de propuestas en materia de política criminal que se ha presentado en fechas recientes por parte de la institución para poder llegar a este fortalecimiento del Estado de Derecho. En ese tenor, cabe destacar, bueno, pues esta línea de política criminal en la cual se establece, pues ya con todas sus letras, una pauta de lo que debe de trabajarse. Yo no digo si está bien o está mal, pero al menos es un acercamiento a lo que debe trabajarse en el marco de un plan estratégico de persecución penal al que va a orientar este nuevo órgano constitucional autónomo, que es un plan que orientará las atribuciones institucionales considerando las prioridades nacionales establecidas en el marco de la política criminal. Como se ha establecido en la mesa que acaba de concluir, pues uno de los puntos que resultan de especial énfasis en la construcción de una política criminal racional tiene que ver, como lo ha dicho la señora Miranda de Wallace, con el marco de la política de prevención. La política de prevención que, bueno, pues atañe por hierros de nuestro sistema, particularmente a las procuradurías. Así se ha incrustado en direcciones perdidas, en áreas poco funcionales, y que en el momento actual pues se ha querido trabajar que estas líneas de política pública deben de acotarse no solamente a los órganos del sistema penal, sino también deben de participar otras áreas del gran aparato estatal que realizan funciones no penales, ámbito de economía, ámbito del trabajo, ámbito de medio ambiente, de educación, etcétera. Todas las áreas que están involucradas en el quehacer cotidiano, porque pues sobra decirles a ustedes que el fenómeno delictivo atiende a cuestiones multifactoriales y por lo tanto todas estas áreas deben de participar en la conformación de este esquema de prevención del delito. Sin embargo, la experiencia en nuestro país pues nos lleva siempre al contexto de la situación de estadística, de estar analizando los problemas emergentes y de dar respuesta a estos problemas a través de nuevos mecanismos que en la praxis, como estamos viendo en este momento de transición, pues no han resultado los más idóneos. Esperamos que con esta fiscalía, más allá del debate de quién debe ser la persona subtitular, se vayan especificando correctamente en un marco normativo puntual, como lo vemos ahorita en una iniciativa, se discuta cuáles deben ser las funciones de este órgano. En el marco de las atribuciones que tiene esta estructura, de acuerdo al proyecto, pues se destaca precisamente la situación de esta política criminal, que debe contener una estrategia de atención y trámite a través de análisis de la situación de la incidencia delictiva relacionada con
los fenómenos criminales, la orientación de los recursos humanos, materiales y financieros, así como la estrategia de despliegue territorial y la emisión de lineamientos operativos para la función de esta fiscalía. El fiscal que resulte nombrado a través de este procedimiento, pues tendrá que presentar al Senado esta propuesta, este proyecto, en la cual va a intervenir un comité al que alude la propia iniciativa de ley, y que, bueno, pues debe ir orientando las pautas de política criminal que se van dando en nuestro país. Lo cierto es que dentro de la conformación de esta entidad, pues todavía queda poco claro cómo se van a trabajar estos lineamientos a través de una pauta que atendería particularmente a los hierros que hemos visto en este momento histórico tan importante, en donde están violentando derechos humanos, en donde las recomendaciones de organismos internacionales están poniendo a México nuevamente en tela de juicio por las violaciones que se dan en temas que deberían ser para nuestro país ya cuestiones del pasado, cuestiones que tienen que ver con detenciones arbitrarias, con ámbito de tortura y con violaciones al debido proceso que se realizan desde el primer eslabón del sistema penal, que es la institución del Ministerio Público, a la que ahora se aspira como este órgano autónomo. La estructura que tendrá esta fiscalía, pues establece una serie de filtros y de áreas de las cuales se destaca un punto importante por lo que hace a la cuestión de la capacitación, que tiene que ver con un centro de formación y servicio profesional de carrera, la cual no sabemos si va a absorber las funciones, lo digo yo a título personal como profesor INACIPE, que también soy, del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es omiso en cuanto al papel que debe tener este importante instituto en la construcción de la política criminal, lo que ha aportado este instituto a nivel nacional, a nivel Iberoamérica. En el marco de la iniciativa, pues se establece una pauta de establecimiento de consejeros, los cuales tienen que opinar y dar seguimiento, emitir recomendaciones públicas sobre el contenido e implementación de este citado plan de persecución penal, que presentará el fiscal general, así como los programas de trabajo y obviamente la evaluación que se haga de los mismos. Si bien queremos transparentar la justicia y con un órgano de opinión que tendrá esta fiscalía como se propone, pues se busca que las áreas de la institución del Ministerio Público verdaderamente atiendan a los problemas que la sociedad está viviendo, que sea un órgano que realmente cumpla las expectativas de este ámbito de la persecución penal, respetando las garantías, las otras garantías esenciales del procedimiento. Pues el reto va a ser abatir los problemas que se están viviendo hoy día en las fiscalías en el país, que se reputan autónomas. ¿Y a qué nos referimos concretamente con esto? Bueno, pues que hay fiscalías, lo vemos en la prensa todos los días, que tienen todavía la dirección de los gobernadores. En el caso de esta semana, yo soy de Veracruz, resulta lamentable cómo sale el gobernador del estado a dar toda una serie de declaraciones que constitucionalmente corresponderían al fiscal del estado, y él está infringiendo ese marco constitucional y legal al señalar, al dirigir investigaciones en contra de una persona que está siendo procesada con las pautas que establece el sistema acusatorio, con lo cual se nos da nuevamente una visión correcta de lo que el sistema acusatorio siempre ha sido, con esta idea de la justicia negociada, de esta justicia que lo que menos pretendía era llegar a la parafernalia que se nos vendió del juicio oral, sino que a través de estos medios de solución de controversias alternativos, todo este bloque de alternatividad que la doctrina ha ido señalando, pues realmente busca llegar a esta situación de una justicia que paradójicamente violentaría los estándares del debido proceso desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque no permite el desarrollo de todos estos estándares tan ideales que se nos han ido recogiendo en todos los instrumentos que nuestro país ha suscrito en el marco de los sistemas tanto universal como americano de derechos humanos. La pregunta que aquí se nos hace en este programa es: ¿qué se propone para que el sistema de justicia penal sea más funcional desde el rol de la fiscalía?
Y bueno, pues en esta mesa, ya lo ha dicho el doctor Moreno, pues son aportar ideas, nociones para el debate. No se puede construir en este momento una situación desde el punto de vista académico. Lo que podemos señalar puntualmente es que se requiere verdaderamente un cambio de paradigma en la operatividad de este nuevo ente constitucional autónomo que verdaderamente represente esta clave tan importante que tiene el Ministerio Público en el marco de una indagatoria para que se presenten los hechos o los elementos actos de prueba, como lo establece el Código Nacional, que acrediten esa existencia de los hechos constitutivos de delito, pero todo apegado a lo que establece tanto el marco constitucional y el marco convencional, y desde luego el marco legal. Pero bueno, pues en la praxis lo que hemos visto hoy día es el trabajo tan deficiente que tienen las fiscalías. Se requiere mucha capacitación y se requiere muchos recursos para lograr acreditar esos estándares. Se requiere, por una parte, una mayor profesionalización de la policía, la cual pues siempre ha cometido traspiés en el ámbito de la investigación, que violentan desde luego el desarrollo de la misma. Entonces es un primer eje toral: profesionalizar a esa policía con estándares de competencia que hoy día se han discutido en esta reunión y que en la praxis no se han logrado consolidar. Por otra parte, se requiere realmente que, más allá del debate en torno a quién debe ser el fiscal, las características de este personaje, se acoten en ese marco legal verdaderamente un desarrollo congruente y racional de estos estándares que revisen todas las opiniones que en materia de derechos humanos han establecido tanto los organismos internacionales como las ONGs, para precisamente ir perfeccionando esos lineamientos de la investigación con base en la mala praxis que se ha ido generando en muchos casos tan lamentables que tienen que ver con la materia de trata de personas, de secuestro, de desaparición forzada, los temas de estos delitos llamados hoy día de alto impacto, que como sabemos no tienen un fundamento ni jurídico ni constitucional, pero bueno, son los temas que han dado lugar a la creación de muchas leyes generales que están pues obviamente tratando de reorientar la actuación de nuestro Estado mexicano para dar una respuesta desde el punto de vista político-criminal a un grave problema que tenemos en el país. Y finalmente, bueno, pues enfatizando esta línea de capacitación, pues de que este proyecto en las cámaras puntualice o haga ver el papel que tiene el Instituto Nacional de Ciencias Penales en la creación de esta línea de política criminal. Como experiencia ya en el sistema acusatorio, el INACIPE resultó relegado de la discusión de ese sistema acusatorio, no participaba directamente el instituto en estas mesas de trabajo que dieron lugar a los primeros proyectos de códigos, finalmente al Código Nacional, y que bueno, pues tiene un rol fundamental en la construcción de estos lineamientos de política pública racional para no incurrir en estos traspiés que vemos año con año, de sexenio con sexenio, de ocurrencias y de puntos de política criminal emergente. Esta política debe de establecer aspectos muy claros y definidos que deben ir transitando y deben ser no solamente para el periodo del gobierno que esté en turno, sino que se deben de ver a el mediano y a largo plazo. Este ha sido el error de este país, de tener políticas públicas de corto alcance, de corto resultado, y que en la práctica pues nos han dado este problema de política criminal, en donde hemos tenido una guerra contra la delincuencia, contra secuestradores, hemos tenido un grave problema de violación de derechos humanos con desapariciones forzadas, y en contexto pues esto hace el descrédito de las instituciones de nuestro país, una institución tan noble como lo es la institución del Ministerio Público. De ahí la necesidad de, bueno, pues ir abonando más ideas en el debate de lo que va a ser la conformación de esta Fiscalía General y desde luego de toda la normatividad interna que tendrá que irse generando en el año, como lo establecen los artículos transitorios, le da diversos, ustedes ya lo habrán leído, diversos plazos al fiscal general para ir pues afinando todo este marco jurídico que regirá a la institución. No basta con sacar esta ley orgánica,
No pensemos tampoco que con el establecimiento de la misma se va a transformar la institución del Ministerio Público de la noche a la mañana. Son procesos muy largos. El propio sistema acusatorio nos está dando estas pautas. El sistema acusatorio no transformó el sistema de justicia penal de la noche a la mañana. Estamos todavía en una etapa de consolidación en donde el Poder Judicial también ha ido dando muchos puntos en torno a temas como el auto de vinculación a proceso, en cuanto a la detención y la retención, aclarando esas lagunas que tiene la legislación y que, bueno, pues en muchos puntos genera esta incertidumbre en la actuación de nuestra institución del Ministerio Público. Así que son estos tan solo algunas ideas para que este sistema de justicia penal sea más funcional desde este primer eslabón, que es la institución del Ministerio Público. Si no, será una institución verdaderamente autónoma y que tenga estos parámetros que logren una sinergia entre el ius puniendi, que por razón natural le corresponde a la institución del Ministerio Público, y con esta, desde mi punto de vista, redacción errónea de cientos de la persecución en lugar de la investigación de los hechos, y se logre armonizar con los estándares de derechos humanos, seguiremos trabajando en una institución anquilosada, obsoleta, con estos resabios de un sistema de corte inquisitorial, y que genera ya para el desarrollo de nuestro Estado de Derecho que haya una cifra negra, como lo establecen pues diversos organismos, de entre el 97 y el 99%. ¿Por qué? Porque la gente dice, ¿para qué voy a denunciar a la institución del Ministerio Público? Entonces aquí vemos esa deficiencia que hay en el marco de este primer eslabón del Ministerio Público. Muchas gracias. Gracias, maestro Moreno. En efecto, yo no he revisado la iniciativa, pero lo que usted plantea es el tema del NACIPE, es un asunto que nadie ha alzado la voz. La vez pasada, un colectivo de aquí, de los presentes, fuimos al Senado y resultó que desde hace mucho tiempo que el presidente del Senado no había leído los transitorios. Hablo del señor Barbosa, cuando leyó, dijo, ¿cómo que va a desaparecer el NACIPE? Me refiero a la ley pasada. Bien, Fernando, tienes la palabra. Buenas tardes. Yo creo que para poder entender el tema que nos ocupa hay que partir de la génesis en la que fue creado. No es casual ni es una aberración que el proyecto de la Fiscalía surge en el contexto de una reforma electoral. En el contexto de la reforma electoral, parte de la discusión se centró en garantías institucionales de aplicación de la ley. La tensión entre el desarrollo de la legitimidad democrática con el desarrollo de los controles de la legalidad ha corrido en parejo por este país en los últimos décadas. Reformas democráticas fundamentales, tan la consolidación del Poder Judicial Federal como el INE. O sea, el dilema que hay entre el control de la legalidad y el desarrollo de la legitimidad política en un régimen como el mexicano son desarrollos simultáneos y constantemente se retroalimentan unos temas con los otros. Entonces, al entender que estamos en la transición o en una nueva etapa de transición del régimen político, la autonomía de la Fiscalía se vuelve una condición, una garantía de todos los actores frente a sí mismos. Y le voy a decir por qué, porque sobre todo en el tema de corrupción es muy claro. El gran problema de la subordinación política de la Fiscalía y el hecho de que hubiera diversas fiscalías subordinadas políticamente a diversos agentes generó una cámara de compensación entre las fuerzas políticas. Unos se perdonaban a otros, lo que ha generado la inacción, unos se perdonan a otros y en esa medida van logrando ciertos equilibrios en el desarrollo de las instituciones. La apuesta por una fiscalía autónoma, no controlada por ninguna de las fuerzas políticas, era una apuesta para que, sujetándose, habiendo incentivos para sujetar a todas las fuerzas políticas al cumplimiento de la ley, se emparejaran las condiciones de la cancha de la competencia. Así fue construido el debate de la fiscalía autónoma. Si usted analiza, el debate de la Fiscalía Autónoma no se construye desde un punto de vista de la eficiencia del régimen político, de la política criminal del Estado mexicano, del abatimiento de los índices de delincuencia. No, es una agenda de los políticos para transitar de régimen, para modificar las condiciones de la competencia y de la interacción política. Entender eso
es entender básicamente cuáles son las expectativas que se forman los políticos al respecto. Estamos hablando de un sistema de representación política fragmentado, donde la acción, sobre todo en materia de corrupción y en materia electoral, que es donde se generan las dos fiscalías especiales, atienden a esa agenda, a la necesidad de subordinarse todos a la serie de principios que regían en materia de competencia electoral y en materia de control de la corrupción, porque todos estaban compensando entre sí. Entonces, por eso la reforma se da en el ámbito, y no es una aberración estrictamente en el sentido de que se compartimente la agenda de seguridad y justicia con la agenda política. En este esquema, en donde se está discutiendo la integridad de la representación política, tenía una importancia central. Ahora, distinto es el paso cuando se camina de un régimen fragmentado y relativamente repartido a un régimen donde la representación política parece consolidarse nuevamente atrás de una marca. Yo sí creo que sigue fragmentada, o sea, mi percepción. Exactamente, yo creo que sigue fragmentada y que en esta idea, no, lo que pasa es que una de las tribus en competencia era la Presidenta de la República. Y hoy parece sostenerse la idea del Presidente de la República otra vez como un factor de balance entre todos los grupos. Como el gran árbitro, que es parte del diseño de los 60s y los 70s. Cuando menos se quiere instaurar esta idea del presidente como el gran árbitro de los grupos políticos. Vamos a ver si lo logre para dónde llega. Pero en esa percepción, la idea de la Fiscalía Autónoma, en el cambio de contexto, pierde la fuerza de su génesis. No quiere decir que desde otro punto de vista pueda ser una institución funcional para los fines propios de la política criminal, pero no se ha analizado bajo ese parámetro. Digo, pues ustedes sí, pero para los efectos de los gestores de la reforma institucional, esa no era la respuesta. Ahora, hoy estamos que en el Senado, que es el espacio institucional donde se va a concentrar el análisis de la discusión, están jugando 4 iniciativas. La primera, una reforma constitucional planteada por el PAN, que trata de recoger los presupuestos de la Fiscalía, que sirva repensar la reforma constitucional del 14 bajo el parámetro ese. La segunda, hecha por Juan Cepeda del PRD, que recoge la propuesta de ley orgánica, hasta donde yo entiendo, del grupo que apoya la noción de fiscalía que sirve. La tercera, la propuesta por Monreal y por Olga, que plantea la propuesta de Morena, que es, aparte de todas las que están jugando, puede ser insuficiente, pero es la que, en mi opinión, la que está mejor desarrollada. Y cuarta, la que era estrictamente un cumplimiento del requisito constitucional para la transición de modelo, que es la que sale de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, que es la minuta, que aunque lo otro es una adaptación nominal de Fiscalía por Procuraduría de leyes especiales, en su conjunto es una ley muy raquítica, porque desarrolla poco los grandes temas de la autonomía y vamos, no desarrolla centralmente más que muy poco de los temas de la autonomía. En primer lugar, un poco de la génesis. Segundo, ¿cuál es la lógica de un modelo de autonomía en la Fiscalía? Una autonomía... Pero faltó la cuarta, ¿no? ¿Cuál? No, está la constitucional del PAN. La del PAN, la de Juan Cepeda. Y la de Olga y Monreal, pero... Y la minuta del... La minuta de diputados y senadores está en las 4. Que es la que se conoce como Proyecto Murillo. Sí, sí. ¿Okay? Bueno, sí, se hizo el auspicio de Murillo, del procurador Murillo, en la Cámara de Diputados. Sí. Debemos recordar, en el esquema vigente de la Fiscalía, que para que entrara en vigor el nuevo régimen de la Fiscalía había que establecer cumplir 2 condiciones previstas en el transitorio para el cambio de régimen, cosa que no ha sucedido hoy. La aprobación de una ley orgánica y la declaratoria del Congreso de que inicia el régimen de la autonomía. O sea, hay una donde se acaba la integridad, digamos, la estructura institucional, y el otro donde hay un consenso suficiente para establecer que es momento de cambiar el régimen de autonomía. No es nada más uno, son los dos. Son 2 momentos. ¿Okay? Cosa que no ha sucedido.
Hoy por hoy, parte de la confusión que existe cuando se habla de la terna, se habla de la terna que propone el presidente electo, es un modelo que está en el vacío. Hoy por hoy al presidente electo le basta presentar una propuesta que sea ratificada por la mayoría del Senado para que tenga y entre el propuesto como Procurador General de la República. No hay cambio de régimen. Entonces, nadie entiende cuando habla de una terna de qué habla. Quien le ha explicado, le ha explicado mal ni siquiera cuál es el modelo. Porque como yo lo entiendo, ni siquiera es que compite una terna con una lista de 10. En el modelo como se propuso en la reforma del 14, el Senado, por 2/3 partes, aprueba una lista de 10. De esa lista de 10, tiene que escoger 3 y proponer, aunque no está tan clara la redacción, hay quien señala que podría ser la lista de 10 como subsecretario y aparte la terna. Lo que no se entiende es por qué tiene que coincidir la terna con la lista de 10, porque lo que sí es clara la Constitución es que para que pueda soltarse la terna, tiene que haberse proferido la lista de 10, salvo que en el plazo no haya podido cumplir, entonces va la terna sola. O sea que no se han generado los consensos de 2/3 partes, son consensos durísimos de lograr. Y luego, sobre eso, ya se escoge uno con 2/3 partes del Senado. Son consensos amplísimos, amplísimos. Pero hoy se puede. ¿Qué? Hoy se puede con Morena. No sé si con las 2/3 partes del Sí, Senado. lo tiene. Las 2/3 partes no. No creo, los números no dan. Las 2/3 partes no dan. Porque él y sus aliados. Con lo del verde. No, él con todos sus aliados. A ver, Con los aliados. no da, o sea, ¿qué? Bueno, no, ya le dijo que ya tienen las 2/3. Esa es otra cosa. Un petate. Pero no sé si sea un petate o no. En cualquier parte, las 2/3 partes es un proceso complicado de pesos y contrapesos que se puede lograr. Pues, de hecho, se logra para los efectos de los ministros de la Corte. Lo que pasa es que para lograr ese tipo de consensos debe haber una neutralidad suficiente, que era el propósito de la autonomía, una neutralidad suficiente para que no quedaran subordinados o capturados los procesos. Pero de ahí a que en ese sentido se le vayan a entregar los votos necesarios para las 2/3 partes, vamos a ver, o sea, estamos dando, yo en mi opinión creo que estamos sobrecalculando las posibilidades del propio régimen que viene, porque de hecho ha caminado con muy poca asepsia. Buenas partes de soluciones ha sido con poca asepsia, lo que significa que apenas la maquinaria está tratando de encontrar su identidad y hay tantas visiones, o sea, al final para lograr esos números hay tantas visiones que parece ser que la única manera que están logrando tener cierta unidad es medio nadando de muertito, con las inercias más que con ciertas posiciones. Pero bueno, todo está por verse. La manera de que cómo se pueda comportar el régimen en los próximos meses y años está por verse. Tenemos que ver que baje el juego, que vea de qué manera puede construir gobernabilidad y bajo qué parámetros está esperando pueda concitar los consensos necesarios para formar la fiscalía. Ahora, en términos ideales, una fiscalía unipersonal con mando de Fuerza Armada es una situación poco. Es una situación que en principio es anormal en las tradiciones constitucionales. Ahora, licenciado, precisamente hablando en esa parte de la iniciativa del proyecto de decreto presentado por el Senado, a mí me brincan más, a lo mejor soy quisquilloso un pedacito. Cuando hablamos, ¿se puede hablar de un fiscal autónomo cuando dentro de las mismas reglas del juego está precisamente el que el Ejecutivo pueda presentar esa terna y designar en determinado momento, y cuando es más, en el punto 4 de la misma dice pase automático, el artículo 16º transitorio, Pero sí, ya quedó el decreto, sí, ¿no? Pero lo anterior sí nos menciona, dice, si el Senado no designa oportunamente al fiscal de entre la terna que el presidente remitió, sea la terna propuesta libremente por el presidente o de entre los 10 candidatos propuestos por el Senado, será el Ejecutivo Federal quien hará la designación definitiva del fiscal de entre los 10 candidatos listados por el Senado o la terna de candidatos. Entonces, sí se puede hablar de esa autonomía. Sí se puede hablar. Si hay una parálisis institucional, el sistema puede estar diseñado para generar suficientes consensos, pero no a costa de las acefalías y de las disfuncionalidades.
parte de, o sea, nunca, por ejemplo, hasta ahorita, todavía un ministro de la Corte es nombrado unilateralmente por el presidente de la República. Ah, pero si no existiera esa amenaza, quién sabe, ¿eh? O sea, el hecho de que haya incentivos alineados a una decisión subordinada a una de las partes genera una mayor propensión al consenso. Y el régimen constitucional no se puede quedar inerme frente a la inacción. Dos, a ver, el mandato del presidente de la República es un mandato democrático, ¿eh? El del señor López Obrador y el que tuvo el señor Peña y el que tuvo el señor Fox y todos, son mandatos democráticos consolidados mediante el sufragio, ¿eh? Deben participar en el proceso. No solo son seres de un grupo político, tienen responsabilidades de Estado. Si no, ¿quién? La sociedad civil desestructurada y anonimizada. Pues ¿quién tiene responsabilidad histórica frente a esos casos? No. Deben ser órganos constituidos y con un basamento de legitimidad democrática los que intervengan en esos procesos. Si nos vamos a tomar la legitimidad democrática en serio, ¿no? Si es todo un proceso, pero siempre acabamos, a mí, yo soy de los que dice, a ver, vamos yendo más despacio porque construimos una legitimidad democrática desconfiando profundamente de los presupuestos sobre los que se construye la legitimidad democrática, ¿no? Sospechamos de los procesos democráticos de una sociedad y un pueblo ignorante que hasta donde yo he visto ahorita le ha mandado a los políticos, ¿eh? Y los ha sabido sancionar en muchísimos casos. La elección de López Obrador es una sanción a una clase política. Eso es innegable y eso es una acción voluntaria, inteligible, inteligente de una comunidad política. Entonces yo no la subestimo como otros. Yo creo que funciona como puede funcionar, ¿no? Bajo los requisitos de gobernanza democrática que se ven en la mayor parte del mundo occidental, por lo menos. Perdón, en ese contexto también la propia Constitución dice la omisión de que el presidente de la República no envíe la... el Senado se lo deja al Senado, ¿no? Entonces ahí yo creo que encuadraría esta posición que usted señala, en donde, bueno, le dejan el problema. A ver. A mí no me pongas autoridad, a mí me parece abigarradísimo el procedimiento. En un país que... No me refiero al procedimiento, sino lo que usted contextualiza cómo están los políticos. Como tiene ideas políticas, a mí me parecería muy limpio un procedimiento donde el presidente le sometiera a 2/3 partes del Senado un nombramiento. La terna es una simulación o el sacrificio de dos talentos injustamente. A mí, yo sí creo en la responsabilidad constitucional de los actores y si llegan a consensos de esta naturaleza, creo que nos deben dar solvencias suficientes. Todas las otras maromas me parecen parte de nuestra infancia y de nuestra cultura de la desconfianza y de una teoría de juegos que sigue hablando de la inmadurez de parte de nuestros procesos políticos. Los políticos buscando reglas para cumplir determinadas realidades constitucionales. A mí, entre más diáfano sea el proceso no. Y yo creo que 2/3 partes del Senado es una buena garantía suficiente de que no es un hombre políticamente subordinado, absolutamente subordinado al presidente de la República. Ya tiene que haber una cierta institucionalidad para que eso sea posible. Con eso a mí me alcanza, ¿eh? Cuando nosotros hicimos la reforma en el 94, así lo planteamos. Lo de las ternas fue una exigencia después que salió del propio Senado y que yo combatí. Yo dije, a mí no me parecen esquemas razonables, ni sensatos, ni claros, ni necesariamente con la mejor institucionalidad. Entonces, por eso yo tomo una distancia de este procedimiento. Me parece abigarrado y propio todavía de nuestra parte de moderación democrática e institucional de parte de nuestras clases políticas. Es parte de lo que fue derrotado. ¿Una simulación? Pues sí, una simulación es un procedimiento abigarrado, poco claro, poco inteligente y que da lugar a poca claridad, y la poca claridad da lugar normalmente a acuerdos políticos poco logrables, o poco claros, o poco sensatos, ¿no? El otro es más directo, y uno más expuesto a su responsabilidad normalmente es más cuidadoso. Yo he intervenido en la formación de ternas, créanme, no es el procedimiento más no es el procedimiento. Pero además es absurdo que a ti te pidan que des resultado y te impongan con quién tienes que dar resultado, ¿no? O sea, quiero decirte, si a ti te están dando la responsabilidad de Estado de administrar justicia, creo que tú tienes derecho de escoger entre tus mejores hombres con quién lo vas a hacer. O sea, yo... Sí, a ver, esa es otra discusión de la autonomía. La legitimidad democrática debiera alcanzar ahí. Fíjate que desde sus orígenes se había establecido que debe haber cuando menos una autonomía técnica en el fiscal. O sea, sí es cierto que la fiscalía debe estar subordinada a valores jurídicos por encima de las lealtades políticas, ¿no? El problema, fíjate, a mí no me parece que sea en términos de las acciones y de las decisiones del fiscal, sino en términos de sus omisiones.
La remoción libre del procurador es un control de las omisiones del fiscal. Que por cierto, en ninguna de las iniciativas está siendo claros. O sea, sí, o sea, la remoción tal y como fue planteada desde el 94 para acá, frente a un fiscal omiso, débil, pasguato, en donde la responsabilidad de la seguridad nacional está sobre el presidente y no puede, y no tiene cuando menos una herramienta correctiva frente a la inanición o la indolencia del fiscal. ¿Por qué? ¿Cuál es la función central del fiscal en este tema? ¿Cuál es su importancia si quien castiga es el juez? ¿Cuál es la importancia del fiscal? Investigar. ¿Él es el que visibiliza o invisibiliza a la agenda política criminal? Sí. Sí tiene el poder para hacerlo. Ese es el poder que tiene, visibilizar o invisibilizar, pues no es el que sanciona, solo es el que visibiliza o invisibiliza lo que se hace en el procedimiento de justicia. Pues entonces debe haber un control de las omisiones, ¿no? Si tiene el poder de invisibilizar y ese es un poder que no está controlado de alguna manera, ¿cómo funciona su responsabilidad? Si su irresponsabilidad más grave puede ser omisiva, sus excesos son controlados por el Poder Judicial Federal, pero sus omisiones no. Bueno, ahora ya hay controles. O sea, medio bajo y en términos generales, frente a intereses difusos como los de seguridad pública, ¿no? O es mucho menos claro, ¿sí me explico? En materia de delincuencia, de delitos contra la salud u otro tipo de esquemas, donde los bienes son colectivos y no necesariamente individuales, pues es mucho más difícil inclusive el control jurisdiccional. Y por eso necesitas ahí una especie de un control sobre las partes difusas más claras. Ahí es donde la autonomía entra en riesgo como esquema. Ahí es donde la autonomía, cuando menos como concepto, está cojo o está coja, ¿no? Y es algo que se Pasa con todos los órganos autónomos, con la Comisión ¿Sí? Nacional de Derechos Humanos, con el Banco de México. Bueno, lo que pasa es que Banco de México, cuando menos es de regulación Si de... todos fueran como el Banco de México, yo estaría feliz de la vida. No, bueno, pero lo que pasa es que el Banco de México es un self-fulfilling prophecy. O sea, fundamentalmente tiene el poder de emitir o no emitir dinero y con ello está controlando el proceso económico. Sí, pero Aquí tú no estás controlando si produces o no produces delincuencia, o sea, o violencia, o sea, ahí sí él controla absolutamente las variables más importantes de su función, por eso es una maravilla. Otro tipo de órganos así que dan cierto tipo de atribuciones como telecomunicaciones o algo así, pues también tiene ese poder. En el caso de la Fiscalía es distinto porque siempre está operando sobre actos de terceros. No digo que no tiene incidencia en ese tema, pero tiene una incidencia mucho menor y un control mucho menor del proceso. Es más, su poder es bastante, si ustedes lo ven, es muy importante, pero a su vez es bastante humilde. Pero en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional. Bueno, en el caso de la Comisión de Derechos Humanos uno lo concedido hasta sin poder. O sea, en un momento en donde la opinión pública y los medios todavía no estaban suficientemente activos, la Comisión era un órgano de visibilización de los abusos de derechos humanos. Hoy ya tienes vigilancia nacional, internacional, entonces eso ha hecho que su importancia pues decrezca, porque en contraste hay otras voces que lo están haciendo. Ahora, yo creo que siguen haciendo una labor importante. Sí, de promoción. No, de hecho han sido uno de los elementos de control, por ejemplo, de ciertas fuerzas de seguridad. Han sido un elemento de control. ¿Sí? Reiterados de Bueno, poder. de hecho, lo interesante, por ejemplo, de la propuesta de Monreal y de doña Olga, es que ellos, aparte de las fiscalías previstas constitucionalmente como son la electoral y la Fiscalía contra Hechos de Corrupción, presentan una Fiscalía de Derechos Humanos para cumplir obligaciones internacionales. Ahí está. Ellos presentan una Fiscalía en materia de violaciones de derechos humanos y establecen 3 fiscalías sometidas al mismo, digamos, con la misma jerarquía y algunos otros órganos. Inclusive hablan de un tema de apoyo al exterior. Por cierto, es la más desarrollada. No creo que resuelva todos los problemas, pero es la más exhaustiva de todas las que yo he realizado. ¿No? Bueno, pero regreso a mi tema. El modelo como está en principio es una fiscalía unipersonal con mando de Fuerza Armada. Regreso, ese como esquema de autonomía, independientemente del tema de las omisiones, como esquema de autonomía es una aberración democrática.
La Fiscalía fue concebida sin ningún consejo, o sea, todo órgano, inclusive el Banco de México, tiene un gobierno plural que se pone por encima de su ejecutor y define sus líneas generales. Y define, entre otras cosas, que se cumplan determinados requisitos de legitimación por encima de su fiscal. O sea, es un órgano de acompañamiento, de deliberación y de reflexión. Aquí no está. Aquí, en la reforma constitucional que plantea, hablan de un Consejo Ciudadano de 5. En la reforma de los legisladores lo plantean como un órgano legal, no constitucional, de 5 ciudadanos que lo acompañan y solo para los efectos de normativo, de opinión. Entonces, que a mí me parece que debería estar opinando sobre los requisitos de determinados fiscales, etc. No tendría que ser un acto estrictamente unipersonal. Tendría que estar avalando y acompañando en ciertas decisiones claves, por ejemplo, de la identidad de los fiscales especiales o de otros fiscales. Debería estar acompañando la evaluación de alguna manera, como un filtro previo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Y lo otro es, yo creo que sí requieren, ahora se llaman agentes investigadores, pero que esos agentes investigadores sí requieren de cierta fuerza armada. No está resuelto en las iniciativas cómo procesar el mando funcional de las policías. Hay una parte de órganos de detectives que están subordinados directamente, pero es cuestionable si puede tener fuerza armada o no. Sí. Adelante, señor. Ya va a terminar. ¿Es una pregunta o qué? ¿Estás intentando preguntarme algo o quieres sucederme la voz? Ya te calenté. ¿Quieres preguntar, güey? No. Bueno, sí, Déjame acabar. Si ven que termine nada más. No, sí, Moisés. Ya No, pero como ya que termine yo quiero hacer algún intervención. ya lo animamos. Bueno, ¿qué? Está bien, está bien. Entonces, en esa parte se tiene que aclarar la parte del mando funcional, se tiene que aclarar la parte de la autonomía de los servicios periciales. En mi opinión, deberían ser accesibles para la defensa de escasos recursos. Los escasos recursos también deberían tener acceso a un órgano técnico, por ejemplo. No tiene por qué ser un órgano subordinado y exclusivamente monopolizado por la Fiscalía. Ya hay una parte, eso no está desarrollado en ninguna de las iniciativas. No está desarrollada la parte del servicio, aunque está enunciado, no está bien desarrollado en la parte del servicio civil de carrera. No está enunciado hasta dónde, por ejemplo, se establece la autonomía de los fiscales y no se establece qué subordinación tienen frente al fiscal general. Yo lo único que pido es que el fiscal les pueda dar instrucciones, pero que sea por escrito. Pero que les pueda dar instrucciones a una investigación, sino que se vuelve un gerente de la fiscalía o de los fiscales, tiene derecho a involucrarse directamente en determinadas investigaciones con imperio. Esa es mi opinión. Lo que no muy puede respetable, muy respetable. Qué bueno que ya se animó Samuel. Bueno, Sí, pues vamos a escuchar a Samuel. Pues creo que no vamos a poder evitarlo y yo creo que sí. Pero bueno. Lo has intentado. Nunca has podido. Sí. Entonces, ¿en qué estaba? Bueno, yo creo que no tiene fuerza. O sea, yo creo que por eso, yo creo que el modelo requiere repensarse en varias de las... Ahora, frente a lo que ya viene, si lo que tenemos que discutir es una ley orgánica, tenemos que cuestionar sus insuficiencias. La que menos insuficiencias tiene, en mi opinión, es la presentada por el senador Monreal y la senadora López. Que aparte se ve que es la que tiene más aval político y es la más viable. Yo creo que en términos de pragmatismo político, debiera enfocarse el análisis en esa iniciativa, que es la que mejor desarrollos tiene y la que más probabilidad tiene de ser la base de la discusión de la ley orgánica, sobre la cual se puedan aclarar algunas de sus insuficiencias con la seguridad. Y una parte que yo sí creo que, si nos vamos al modelo constitucional, a mí lo que me parece más clave es la necesidad de nombrar un consejo que tenga cierta legitimidad institucional y que sirva de órgano de gobierno de la Fiscalía en alguna norma. Gracias, Fernando. Samuel. Bueno, 3 comentarios breves que creo que son importantes, coincidiendo en una buena medida en los comentarios que ha hecho Fernando. Creo que debe subrayarse lo siguiente, ¿verdad? Yo creo que sí tenemos una confusión conceptual completa y que esa confusión está desde la negociación, como lo dijo Fernando, de la reforma constitucional del 2014, ¿verdad? Y es una confusión
donde me parece a mí, ¿verdad?, no se ha entendido, precisamente por las razones políticas que está diciendo Fernando, qué cosa es una fiscalía y los tipos de autonomía. Yo no conozco en el mundo, ¿verdad?, fiscal que haya sido nombrado por cualquier vía y se puede enfrentar a un presidente, ¿verdad? En todos los casos, en todos los países, sea Guatemala, Honduras, Salvador, Colombia, ¿verdad?, no hay fiscal que aguante una pelea con el presidente. Y ese es un hecho de absolutamente, es un hecho fáctico, ¿verdad? Y la presión de algunas organizaciones sociales por controlar la designación del fiscal general, me parece a mí que obedece a razones políticas, ¿verdad?, de grupos que pretenden o piensan, ¿verdad?, que de esa manera van a obtener ciertos elementos de beneficio. Sí quiero subrayar que esta discusión de 4 años me parece que lo único que ha producido es un deterioro en la Procuraduría General de la República. Porque cuando no hay jefe y no hay control, ¿verdad?, no se han avanzado en las cosas de manera determinante, ¿verdad? En estos 4 años lo que hemos visto es un paso, tirar recursos de manera generalizada que hubieran servido ya para generar las capacitaciones que se requieren, ¿verdad? Entonces, sí es un tema extraordinariamente importante entender los límites de la Procuraduría y de su autonomía y para qué sirven las instituciones, porque están peleando, como lo dije bien Fernando, ¿verdad?, por la designación de quién consigna a los políticos, pero a la gente eso le puede importar, ¿verdad?, pero le importa mucho más la justicia cotidiana de todos los días, de sacar los elementos que tienen que ver con secuestro, que están completamente olvidadas en esta discusión. Entonces, eso me parece a mí un asunto. La lectura de las legislaciones, lo digo muy simplemente, de manera muy corta, ¿verdad?, después de leer todos los proyectos, a mí me parece que las redacciones son extraordinariamente cortas, aún de la de Monreal chica, y que le meten aspectos que tendrían que ser de un procedimiento de otra ley, ¿verdad?, y no deberían de estar ahí. Por ejemplo, la regulación de las investigaciones sobre personas migrantes extranjeros, ¿verdad?, en una ley con ese impacto que tiene, es desproporcionado. El mecanismo de apoyo. Es absolutamente desproporcionado. Tú estás hablando de una ley que regula la Procuraduría General de la República, que debe ser estrictamente administrativa y de regulación y de nombramientos, ¿verdad? Los poderes están ya en los otros instrumentos. Entonces está totalmente, desde mi punto de vista, desequilibrado esa parte, lo cual refleja otra vez las intenciones de ciertos grupos para obtener pedazos de poder en esa ley. Y por último, yo, en una de las cosas que Fernando y yo no hemos coincidido en los últimos años, ¿verdad?, es en esta idea de Fernando que una Procuraduría tiene fuerza armada. O sea, no es verdad que tenga fuerza armada una Procuraduría, y que no pueda tener un grupo de investigadores que tienen algunas armas. A lo mejor le tienes que regular las armas, pistolas calibre 22, ¿no? Pero, pero porque para hacer investigaciones no requieres pistolas, para hacer detenciones sí, ¿verdad? Entonces, este es un tema que hemos discutido muchas veces Fernando y yo, que creo que no se presenta como problema, ¿verdad?, cuando hay un cuerpo de policía mínimo en la Procuraduría, en las fiscalías, ¿verdad?, independientemente de lo que yo subrayo que es muy importante, es desde luego la competencia entre instituciones policiales como se da en el mundo, y por eso no coincido en que deba haber una sola policía investigadora, ¿verdad? O una sola policía que hace investigación, porque tiene que haber competencia, de lo contrario estás perdido como Perdón, usted propone que el fiscal sí tenga su desde luego, tiene su policía, ¿no? Más pequeña que la Policía Federal. No, claro, pero debe de tener. Sí, adelante. A ver, Es lo que usted propone. lo que me parece sensato de lo que dicen, a ver, lo que más sensato me parece, lo más sensato, no lo que están de acuerdo conmigo, me parece muy sensato. Y en la parte en la que no, yo solo quiero decir, cuando menos hay que reconocer el carácter problemático de la discusión.
el carácter problemático de la discusión, porque ahora resulta que la queremos superar diciendo que es una policía chiquita o una policía no es, son investigadores armados. Y entonces, no podemos nosotros tratar de subvertir el fondo de la discusión de que un órgano autónomo tenga mano de Fuerza Armada, cuando menos debe haber la capacidad de los gobiernos electos de someter y suprimir cualquier posibilidad de orden ideal. Que puede ser, ¿sí me explico? Que puede ser una manera de desviar el debate. Yo sí no creo en una política de verdad. Su caso no son las detenciones, son las investigaciones en escenarios complejos. Porque las detenciones sí pueden irse a un sistema general, donde te auxilias del Sistema Nacional de Policía, y eso fue lo que debiera hacer. Eso no implica ninguna valoración de criterio, nada. Agarren al señor Samuel González porque trae una orden y primero y presente ante la Invéntalo. O sea, lo que yo voy es, hay una mayor valoración. No, yo no soy policía. Tú puedes ser sospechoso, pero yo no soy policía. Eso es. Isabel, adelante. Tengo una duda. A ver, yo entiendo que la discrepancia entre el doctor y también el doctor Gómez Mont es... Maestro. Bueno, maestro. Lo he intentado, Es si el Ministerio Público tiene a su cargo policía armada o no la tiene. Yo le puedo decir, y te puedo decir que en la práctica, y esto lo he visto hasta en los pueblos y en los estados, si un Ministerio Público no tiene policía a la que me pueda decir, ahorita estoy viendo esto y me voy a catear porque ya tengo mi orden, ¿qué es lo que sucede? Lo que vivimos en el tema de secuestro. De aquí a que se le pega la gana a la Policía Federal mandarnos policías, se fue que ya se peló o ya nos cambiaron a la víctima. Yo sí apoyo y exigiría que en este tipo de modelo el Ministerio Público sí tenga policía a su cargo. Es más, en la web fue lo que instrumentamos y es como, fíjate, a nivel nacional es el único delito que se ha logrado bajar. No tan solo no subió como todo el resto de los delitos, es el único que se logró bajar. ¿Y sabes por qué? Porque tuvimos las unidades especiales, pero la condición que pusimos ahí es que los fiscales tuvieran a su policía a su mando, no que la tuvieran a través de la comisión o de otro. Y eso nos da el trabajar de manera expedita para poder hacer cateos, detenciones, lo que requieren, lo hacen ahí. O sea, lo que te quiero decir es, el tema es problemático porque tú no puedes tener dispersa la Fuerza Armada en un país. Tiene que haber un superior de todos que ponga orden, inclusive la competencia de testosterona que unos tienen con otros. Espérame, yo lo viví como secretario. No, claro, pero es que Genaro nunca pudo tener control sobre su propia policía y era el más irreverente era él, hombre. Por eso. Era el que más problemas causaba. O sea, ahí es mal ejemplo. Era el que traía al Ministerio Público. A ver, lo que te quiero decir es, se requiere la idea de una organización jerárquica y piramidal, siempre en manos de la Fuerza Armada, para que haya alguien que arbitre las discusiones entre ellos. Si empiezan a andar de igual a igual, luego si andan valiendo, ¿quién se resuelve por medio de la fuerza? Alguien tiene que estar ahí diciendo tú no y tú sí, dirigiendo el tráfico de testosterona. Eso es en cualquier república. Ahora, si esa relación jerárquica no se pierde la autonomía, porque en cualquier caso se preserva el poder del presidente para generar una orden en contrario en un momento dado, o sea, que se establezca una relación última de subordinación de la policía de la fiscalía en manos del presidente de la República, yo no se puede vivir. Lo que no puede ser de repente dejar un cuerpo armado con calibres 22 o buses fuera de una pirámide de decisión. Eso sí no existe en una organización republicana razonable. Debe haber una punta de la pirámide que esté arbitrando las diferencias entre los cuerpos de fuerza. Gracias, Juan Moreno, y después el doctor Moisés por el cual. Una pregunta, su opinión en torno a esta posición que establece la Constitución. El fiscal puede nombrar, remover a los dos fiscales que establece, el fiscal electoral y el fiscal anticorrupción. Está subordinado ahí a una posible objeción del Senado por los Ajá, exactamente. Su opinión, ¿hay una autonomía cuando hay una posible objeción del Senado? Sí. O genera una lucha de poderes. A ver, nada más quiero decir una cosa. Pues claro que genera una lucha de poder, pero ¿qué es claro a través de mi reflexión ahí? Cuando es de 2/3 partes. La clientela en materia de delitos electorales
Y en materia de corrupción es la clase política, no la población. Ese es el problema, así está concebido. O sea, al final hay un control, cuando menos in extremis, de la propia clase política. Decir, Ese no me conviene. ahora, no sé si sea irracional, al final hay que reconocer que el problema estuvo en la incapacidad de todos de subordinarse a ciertos criterios de legalidad. O sea, son reglas para que no sea capturado por un grupo político en contra de otros grupos políticos. Eso tampoco es insensato, ¿eh? Yo sí creo, yo creo más en la autonomía de esos fiscales que en la autonomía fiscal general para acá. Me parece más razonable ese tipo de autonomías que la autonomía total del fiscal general. Yo sí creo que la legitimidad democrática y el control de las omisiones y la necesidad obliga a que esté mejor subordinado, mejor jerarquizado con los poderes igual en algunos órganos si no conviene esa subordinación. Entonces yo haría, en materia de delincuencia organizada me parece peligrosísimo que en cuestiones de seguridad nacional no haya una subordinación a los poderes democráticos, la verdad. En otros yo sí puedo entender que ese arbitraje debería estar más sometido con un control de legalidad nosotros. Son dos fiscalías, no todas. Pero bueno, esa es mi visión. Gracias. Gracias, Fernando. José Moreno. Gracias. Bueno, ya se han abordado casi todos los temas que vienen La cartera. en la cartera. Se ha hablado de los fundamentos de la Fiscalía, de la génesis de la Fiscalía. Y bueno, yo quisiera abordar algún aspecto que aún no se ha abordado, que tiene que ver precisamente con la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía y el rol del Ministerio Público en el sistema procesal acusatorio, que tanto la autonomía del fiscal y la autonomía del Ministerio Público pueden hacer factible que el nuevo sistema de justicia penal funcione mejor o no. En la primera de las iniciativas que se presentaron en el Congreso con Murillo Karam, no había realmente una diferencia en cuanto a la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía con relación a la Procuraduría. De ahí que en realidad solo se trataba de un simple cambio de nombre, y ese cambio de nombre pues no iba a traer como consecuencia un mejor funcionamiento de la institución. Ahora se plantea una estructura orgánica y funcional distinta. De acuerdo con el artículo 102 de la Constitución, dice que la Fiscalía General contará al menos con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, al menos. ¿Qué sucedería si pues la propuesta solamente contuviese esas dos fiscalías? ¿Dónde quedaría todo lo demás que es actualmente función del Ministerio Público? Es decir, toda la delincuencia prevista en los códigos penales. Y pareciera que eso va, pues, de alguna manera con lo que en la realidad está sucediendo. Los artículos 21 y 102 establecen la función que corresponde al Ministerio Público y, en este caso, al fiscal. Esa función, en todo lo que lleva de historia el Ministerio Público, pues ha sido muy cuestionada en cuanto a su cumplimiento. Y de ahí toda una serie de reformas que se han planteado, y de ahí también otras instituciones que se han generado precisamente por la deficiencia en el cumplimiento de esta función. A partir de 2008 tenemos un nuevo sistema procesal penal, que es el sistema procesal penal predominantemente acusatorio. Yo lo llamo así, no puramente, porque no lo hay, pero en el mundo. en ningún lugar. Entonces,
Se ha dicho que el sistema procesal es acusatorio precisamente por la presencia de un órgano que es el órgano acusador, que es en este caso el Ministerio Público. Pero como se implementó la reforma constitucional en el Código Nacional de Procedimientos Penales y sobre todo como se está implementando el Código Nacional en la práctica, se observa que lo que menos hay es precisamente la acusación. Y entonces, si no hay acusación, pues pareciera que esa función importante que tiene el órgano en el sistema procesal acusatorio, pues se diluye o se pierde, como que ya no tiene razón de ser. Sobre todo cuando desde el ámbito de la instancia que se ocupó de la implementación del nuevo sistema, se decía que los juicios orales que constituyeron la casi razón de ser de la reforma, pues solo va a ser aplicado de manera excepcional. Que hay que procurar solo llegar al 1% en los casos en juicios orales. El dictamen que hace la PGR el año pasado sobre la situación de la Procuraduría y del sistema de justicia, pues llega casi a esa conclusión y recomienda, en palabras del procurador en aquel entonces, de que el Ministerio Público lo que debe procurar es precisamente aplicar, en la mayoría de los casos, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los criterios de oportunidad, las salidas alternas y los procesos abreviados. Y procurar, por lo tanto, evitar llegar a los juicios orales. En la aplicación de todos esos mecanismos alternos, por supuesto que no hay acusación. Se cuestiona incluso si en los procesos abreviados se ejerce esta facultad. Ya no se diga de que la inobservancia de los derechos y garantías constitucionales en un proceso abreviado. De tal manera que, de acuerdo con todo esto, pues no sé qué tanto o por qué tanto se discute sobre la autonomía de la Fiscalía y del fiscal, si vamos a contar con un órgano que va a tener un rol sumamente deficiente, sumamente pobre frente al nuevo sistema procesal penal, si se sigue pues en la forma de implementarlo como se está haciendo ahora, ¿no? Si cambiara la idea y se planteara que pues ahora un mayor número de casos debiera llegar al juicio oral para que el Ministerio Público ejerza esa función acusadora, pues seguramente se podría, pues de alguna manera, justificar el fortalecer la institución del Ministerio Público. Pero yo no creo que esa función y ese fortalecimiento se pueda lograr solamente con el hecho de que estemos ante una Fiscalía autónoma o un Ministerio Público autónomo. Sobre la autonomía, pues ha sido discutido desde mucho tiempo atrás porque pues en torno a la Fiscalía o al Ministerio Público han habido muchos modelos de acuerdo a los sistemas de justicia penal que hay en el mundo. En algunos el fiscal o el Ministerio Público depende del Poder Judicial, en otros depende como aquí del Poder Ejecutivo, en otros incluso del Poder Legislativo, ¿no? Y bueno, y ninguno ha resultado lo mejor funcional que se ha querido. Es decir, que el hecho de que ahora se adopte un modelo como el que se está planteando en la reforma constitucional para México no constituye ninguna garantía de que contaremos con un Ministerio Público que funcione mejor. Pero aun cuando funcione mejor, ¿de qué es lo que se ocuparía el Ministerio Público si ahora tenemos una estructura orgánica en donde no aparece ya el problema más
preocupante ahora, que es el problema de la delincuencia organizada. Ese esfuerzo de haber creado la ley allá en 1996, pues se va a ir ya pues ahora, ¿no? Porque pues ya no se habla de delincuencia organizada. Ahora el tema central será pues la corrupción, y no creo que combatiendo la corrupción se combata todo lo demás, ¿no? Los delitos electorales, mucho menos. Apenas antes estuvimos en un foro donde se dice hacia un nuevo modelo de justicia penal electoral. ¿Cuántas sentencias han obtenido? ¿Y cuántas sentencias han habido en delitos electorales? ¿Qué tal que a veces está trastocado el sistema de legitimidad electoral? Yo no creo así, como para que sea un elemento central de la agenda de seguridad y justicia. Pues no. No, no, así. ¿No ves qué? Yo no veo que el tema electoral sea un tema clave o de disfuncionalidad. No, el Pues, problema es no, que... Frente a otros como el secuestro o la... Sí, no, tienes toda la razón. El problema es que la FEPADE ha perdido todos sus dientes. Es decir, todas las acusaciones que ha habido, ¿verdad?, terminan en una suspensión del proceso. Todas. Así que se pudo poner el Ministerio Público. A ver, en términos generales hay un buen promedio de cumplimiento de las normas electorales en el país. Así como para que la Fiscalía, para que sean unas instituciones debilitadas por el aumento de delincuencia. No, me parece que es una agenda corta de los políticos, no es un tema de agenda nacional. Sí, ¿no? Y además el nuevo modelo se quiere fortalecer solamente a través de mecanismos como aumentar el catálogo de delitos electorales y aumentar las penas, ¿no? Para efectos de que haya delitos electorales graves y no permitan la libertad, que haya prisión preventiva. Y yo creo que eso, más que generar un modelo pues ideal, desprestigia el modelo que existe, y en todo caso lo que habría que hacer es depurar el catálogo de delitos, que es enorme, y quitar una gran cantidad. Y aquí es donde vendría lo que habría que hacer con relación a todo el sistema de justicia penal, para que este sistema realmente funcione. Descriminalizar una gran cantidad de figuras delictivas que están en el código, hacer un código realmente esbelto y funcional, y que eso permita que los objetivos de la justicia material realmente se alcancen. Pero es que ocupamos el número 1 en obesidad y la política no le Todo funciona. Intenta reducir el número de acusaciones, reduces el número de delitos que tienen que ser marcados en la acusación, puedes encontrar un nuevo equilibrio de mayor visibilización respecto a un universo mucho más reflexionado. Tienes que reducir círculos viciosos, triángulos amorosos y mentes cuadradas. Clase de Geometría política. Adelante, Moisés. No, bueno, pues ya adelante, ya ahora. Yo tengo dudas. Pregunta, Isabel, ¿qué más? Pues tú cerramos, Yo maestro. tengo duda, doctor, y va a ser a lo mejor una duda tonta para ustedes, pero yo no soy abogado. A ver, usted dice que no ve un ministerio público fuerte ante el nuevo sistema porque prácticamente está minado ante todo el sistema. Sin embargo, no ha de estar tan minado, puesto que fue capaz de retirar la acusación en contra de Padres, no hacer una relación, retirar la delincuencia organizada en contra del gobernador Duarte. También hubo otro gobernador que también le perdonaron la vida. O sea, entonces sí tiene poder. Bueno, y Gutiérrez, que acaba de salir, retiró la acusación. O sea, entonces sí tiene poder, porque él tiene el dedo de decir o continúo con el proceso o me quito. ¿Perdón? Es el tema de las funciones que yo digo. No, claro, pero entonces sí tiene poder, Fernando. O sea, no es un monito que esté parado y que le tomen el pelo. Es lo que decíamos, cuando los jueces castigan, el poder de la fiscalía más importante y que nadie cuestiona es el de no acusar, el de invisibilizar ciertos hechos, el de no acusar. Esas son las omisiones en donde la autonomía parece coja.
Porque ¿cómo controlas eso? Si ellos pueden resolver por sí y ante sí, ¿qué pasa? ¿Cómo reacciona el régimen constitucional cuando decide no acusar? Pero a ver, aquí hay otra cosa. El doctor acaba de decir, es lo que quiero seguirle la vista, porque él dijo, hay tantos mecanismos alternos que no llegan a la acusación. Incluso dice, tengo duda, y lo anoté, doctor, que en el procedimiento abreviado hay acusación. En el caso de Duarte, fue un procedimiento abreviado, hubo acusación y el fiscal se presentó a hacerle el ridículo al no saberse ni siquiera su caso, y luego un juez se convirtió en abogado del gobernador Duarte. O sea, entonces ahí es donde hacen estas mezclas de figuras que los ciudadanos comunes y corrientes decimos, esto es una toma de pelo. Y miren que creo que es la primera vez que he estado de acuerdo con el señor Andrés Manuel López Obrador, futuro presidente de este país, ya electo, y el que dijo fue puro show, fue puro circo, porque a ver, ¿para qué tanto si al final de cuentas resulta que el señor, después de acusarlo de miles de millones de pesos, y volvieron a decir la cifra, el señor le van a dar, en año y medio sale y además paga? No, sí le dijeron, le pusieron 5 años. No, dice, bueno, su abogado decía que eran 5 años. Lo vi en la mañana consigo, por eso yo digo, bueno, a lo mejor yo me equivoco. No, el abogado. Lo que están diciendo es que esta disposición, 9 años de prisión con posibilidad de libertad previa, se puede llevar a 5 años con buena conducta. Y como ya lleva un año, lo lleva 1 año y medio, ¿no? 2 años. 2 años, de los 9 le quedan 7. No, pero acuérdate que puedes tener libertad de Sí. Eso es lo que está, ya todo el mundo está calculando que se va a portar bien y que le van a dar libertad. Y que se va sobre 3. Con la ley de ejecución, te consigo No me pueden también. rehabilite. Ya no hay necesidad. La rehabilitación José Moreno. Perdón. Bueno, cuando yo hablo de la debilidad, no es que pobre Ministerio Público, no, sino porque no puede cumplir con la función que le corresponde atribuida en la Constitución para ser el órgano fuerte acusador. Sí, porque en realidad el Ministerio Público tiene ahora muchísimo poder, y entre eso está el hecho de darle, por ejemplo, la potestad de él determinar si se sigue o no un proceso abreviado. Es un enorme poder, porque ese debiera ser un derecho del imputado, ¿no? Si sigue o no un proceso abreviado o un juicio oral, ¿no? El hecho de aplicarme en salidas alternas o criterios de oportunidad es un enorme poder que tiene, porque es ahí donde decide si ejerce o no la acción penal. Y en fin, o sea, tiene un enorme poder, pero ese poder no es precisamente para lograr esos objetivos que se señalan en el artículo 22 de la Constitución: esclarecer los hechos, que el culpable no quede impune, etcétera, etcétera. Perfecto, gracias, doctor. ¿Alguien más? Quería hablar, perdón. Y el maestro más adelante, maestro. Yo no le quiero hacer una pregunta, Fer. ¿A Fernando? Sí. Adelante. Bien. Oye, Fer, se ha acusado a la actual Procuraduría, que está llena de cuevas, de caminos oscuros, de fórmulas no claras en su estructura. ¿Cómo ven la nueva estructura para combatir la corrupción? A ver, supuestamente con la autonomía se transparentan más los procesos de decisión, porque están más fijadas las responsabilidades. Pero el hecho es que, de lo que yo entiendo que nos señala Moisés, es el hecho de que haya una revisión sobre la jurisdiccionalidad de los procesos hace menos transparentes los resultados, porque están mucho más sometidos a convenciones, como terminaciones anticipadas, etc. Entonces, lo que es la paradoja que señala es, al haber menos acusación, al haber menos procesos que pasan por la libertad e independencia de la jurisdicción, se vuelven más opacos. Yo me acuerdo cuando estábamos discutiendo esto, yo creo que estabas tú, una vez que estábamos en el Yo estaba en tantos lados, pero fue una conferencia en donde Rafa Heredia dice, se terminó la corrupción, sí, claro, porque todo ahora va a ser supervisible. Sí. Oye, a ver. Si hay un sistema mucho más discrecional que el otro, es este,
Así es. Y mucho más puesta a la discrecionalidad de la medida de las partes. Lo que pasa es que sí tienen que al final pasar por un proceso de verificación judicial, pero es súper discrecional, ¿eh? Así es. Y hoy por hoy las negociaciones Están más institucionalizadas. Así Pero es. juez de control, ¿no? No, bueno, No, desde que obligan a las yo he tenido experiencias con jueces de control, desde el juez de consigna que le da un ámbito reducidísimo al debate en la audiencia, a jueces que son una maravilla. Es más, que llegan a esta noción de generar las reglas procesales por la vía de estar construyendo consensos entre las partes. Casi que no se vuelven reglas ad hoc de cada procedimiento en la medida en que sean consentidas por las partes. Que es el otro extremo, ¿sí me explicó? ¿Le parece bien a la acusación? ¿Le parece bien a la defensa? Ah, pues así le hacen. Y te van construyendo un código de procedimientos ad hoc para ese caso. Así es, estoy totalmente Entonces, de acuerdo. pues te pasan de las dos cosas, ¿no? Bien. Bueno, Pero no opinó sobre el sistema de corrupción. Solo un comentario. Adelante, Me maestro. pareció muy interesante lo que mencionó el maestro Gómez Mono en el sentido de la autonomía de los servicios periciales en torno a la discusión de la aprobación de esta ley orgánica. Y sí, es muy cierto, es uno de los aspectos en los cuales se encuentra pues muy desprotegida también la defensa, y yo diría que también los asesores jurídicos de las víctimas. ¿Cuáles sí ni tenemos? Bueno, me refiero en el Comisión de víctimas. No, Si el principal asesor jurídico de víctimas es de el la Consejo Comisión de A ver, nada más que también el maestro. Retomo esto porque efectivamente no hablé sobre asesores jurídicos gubernamentales, pero está el asesor jurídico privado. Ah, sí, Y el asesor jurídico privado también puede allegarse de las herramientas que tienen los servicios periciales. Sí hemos hablado de ese tema cuando se llevó a cabo la discusión de la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México. Uno de los planteamientos que hicimos de manera puntual y lo entregamos a la Asamblea Legislativa o al Constituyente fue que los servicios periciales fueran independientes no únicamente de la institución de Procuración de Justicia, sino también de la institución de Administración de Justicia. Incluso hay recomendaciones internacionales donde se debe ahí sí dar autonomía plena a los servicios periciales en aras de fortalecer efectivamente la labor también de los defensores y de los asesores jurídicos. Entonces es uno de los temas que más apremian en esta reforma orgánica de la Está Fiscalía. ausente de la discusión. Sí, está ausente. Ninguno de los proyectos hay anunciado. Y máxime que tenemos problemáticas muy puntuales como lo de Ayotzinapa, las investigaciones que se están dando en torno a la objetividad de los servicios periciales en torno a investigaciones de carácter complejo. Entonces, Pero es un yo creo punto que, de- perdón, en el caso de Ayotzinapa hay una gran ignorancia al respecto. Créeme, de verdad, el doctor y yo conocemos ese caso de veras palmo a palmo, y creo que no tan solo hubo una gran investigación, sino hubo el acompañamiento por parte de las ONGs que están defendiendo a las víctimas y de los defensores de las víctimas de meter las periciales que quisieran. Claro. Además, ellos sancionaban qué se hacía y qué no se hacía. Yo, de verdad, estoy anonadada de la ineptitud para comunicar todo eso de parte del gobierno. No, pero porque el gobierno... yo creo que desconfías de una cosa. El poder que da la frustración de la víctima es fuertísimo. No, pero es que estaba hablando de lo de... No, yo creo que Ayotzinapa. No te estoy hablando de eso. Al final, o sea, hay incentivos contrarios a legitimar la investigación por parte de las víctimas porque la frustración los potencia. No. No, yo creo que son los intereses económicos de quienes los están utilizando. El caso de Ayotzinapa, a ver, y ese es un tema, ¿verdad? Porque Ya nos salimos de... No, lo que es muy importante, ¿verdad? Muy importante porque tiene que ver con el rol del Ministerio Público que se está discutiendo. Es desde mi punto de vista. Y como está acreditado en los 600 tomos, ¿verdad?, de la investigación. 600 tomos, ¿verdad? Están públicos todos, ¿eh? Todos. Está público todo. Está Como está acreditado en los 600 tomos de la investigación, eso es una tomadura de pelo. Completa y total.
Las víctimas han tenido la capacidad de llevar a sus peritos, de proponer todas las líneas de investigación, de participar. Ok, entonces, ¿qué es lo que ¿cómo se llama? Lo que buscan? Pues es todo un modelo que no tiene que ver con el ámbito penal, tiene que ver con un ámbito de política y de política internacional, ¿verdad? La investigación de Ayotzinapa no tiene nada que ver con la justicia normal, ¿verdad? Regreso a mi acusación del poder que se construye sobre la frustración discursiva de las víctimas. No, pero es una construcción que hacen un grupito, ¿verdad? Porque ¿cuántos murieron en Ayotzinapa? ¿Tú sabes cuántos murieron? 95. No sabemos, No es se ahora sabe. que los padres no han ido a levantar la denuncia. No se sabe. ¿Sabes por qué, Fernando? Porque las ONGs no dejaron que los padres fueran a denunciar. ¿Por qué? Dijeron, no, nosotros nos hacemos cargo de todo. Denuncia sobre la desaparición, o sea, no he dicho sobre la privación ilegal de la libertad. Pero a ver, pero están las fotos, ¿no? Yo me acuerdo de los 43. No, las fotos sí, pero no hay una denuncia de un padre Bueno, por eso, bueno. que llegue y diga, a mí se me perdió un hijo. Bueno, por eso, pero a lo que yo voy es si hay alguna manera de fijar un recuento probable. No hay. No, las fotos, o sea, las fotos de los que están ahí. Hay gente que no ha querido dar la cara, probablemente O sea, hasta fueron cuando más. menos son menos, cuando Yo menos son 43, ¿no? no, señor. Yo sostengo que de los que están ahí hay varios vivos. ¿Y las ONGs? A esta altura. No, Me parece fantástico. A esta altura, con la cantidad de intereses convergentes los aparece. No están desapareces. probados ni el número. ¿Tú sabes quién puso el número? ¿El número de 43? ¿Por qué siempre son 43 y no 45? ¿Por qué? ¿De dónde sale? No sé, ¿tú sabes? Sí, perfectamente, ¿verdad? Sale del día, ¿fue el día 25 o el día 26? El día 27 hubo una reunión donde llegó el señor, el abogado de Sonora, ¿verdad? Con el fiscal de Guerrero. Iñaki. Llegó una lista de 57 personas. Y aparecieron 14. No, claro que sí, porque tenía números repetidos, personas repetidas. Este está allá declarando, este está allá declarando, este está allá declarando, y otros estaban en su casa, ¿verdad? Entonces la lista de 43, el número de 43 Después de es que falso, ¿verdad? Totalmente falso. Tan falso es. Hay que apagar la... No, que salga. Tan falso es, ¿verdad? Que ni siquiera el GIEI y los abogados de las víctimas han llevado a las personas. ¿Y ustedes saben por qué? Porque mientras más haya, más van a cobrar las indemnizaciones. Entonces, sí hay gente que está en su casa, ¿ok? Nada más que este gobierno es cobarde y no se atreve a decirlo. Pero pues nada más con que los enseñe. Es cobarde y no se atreve a decirlo. Empezando por Campa, el secretario del Trabajo. Es cobarde y no se atreve a decirlo. La discusión es muy rica y creo que el tema va a dar para más. Vamos a regresar al tema de la fiscalía, ¿no? O sea, pues es el número de muertos, el número de muertos. Yo ya le doy lo de la lista, pero el hecho es que se depuró de 51. Pero ahí, desde el día 20, desde el 26. Lo que sí es que se había varias miradas. O sea, tampoco la capacidad de engañar a lo que no es ahora también es mucho más relativa que eso, pero siempre hemos tenido nosotros una diferencia en cuanto a nuestra manera de precisar. Yo sí creo que en una sociedad abierta una afirmación así es muy difícil de sostener históricamente. Saldrá, ¿verdad? Porque en el momento en que vengan a cobrar sus indemnizaciones habrá que Te voy a decir, no es un tema de cobardía. Si tú sostienes que hay 43 desaparecidos y apareces 2, la posibilidad de controvertir todo el discurso de los desaparecidos se vuelve brutal. Con 2 que aparezcan, los incentivos para aparecer a 2 son altísimos para el Estado. O sea, no tendrán que ser cobardes, tendrán que ser estúpidos para no hacer eso. No creo. Me parece que cuando tú calculas como parte de la posibilidad de que sea un baboso, tu cálculo histórico está mal. Es poco probable, es poco verosímil.